el doctor Carlos Eduardo Restrepo Garcés, médico FIP, médico y anestesiólogo del CES, Fellowship en Dolor Crónico del Centro de Ciencias de la Salud de Sunnybrook en la Universidad de Toronto. Labora en la Unidad de Alivio del Dolor de Urogine y Neuromédica. Además, es profesor asociado de anestesiología en la Universidad Pontificia Bolivariana y es parte del Comité de Dolor Crónico del ASPA. Doctor Restrepo, gusto volverlo a ver y escucharlo. Adelante. Juan, un placer estar aquí. Muy contento de, de volver a la casa. Pues a ver, la casa siempre ha sido la casa y siempre lo será. Voy a dejar encendida la imagen unos segunditos. Quisiera reconfirmar si me están escuchando bien. Sí, Sí, Doc, se está escuchando perfecto. Perfecto. Por aquí me contaron por el interno que me están escuchando bien. Ah, la pantalla la estoy viendo, solamente la voy a dejar 2 minuticos para comenzar esta actividad que vuelvo y digo me pone muy contento de poderla compartir con ustedes. Voy a apagar más vez de la cámara de una vez para que no tengamos como problema con ella. Qué pena con ustedes. Aquí ya la voy a detener el video y voy a compartir y voy a poner mi pantalla acá. Espero que esta presentación sea igual de útil como lo creo que es como fue para mí cuando la preparé. Cuando hablamos con el doctor Ochoa hace por ahí 3, 4 meses, pensamos que ese tema es un tema de demasiada interacción entre la disciplina del dolor como tal y anestesiología, porque digamos lo que por la epidemiología de la entidad es algo que nos toca al día a día y tiene una gran cantidad de mitos, de alguna manera, que hace que debamos manejarla de la manera más objetiva y de la manera más transversal posible. Agradezco siempre a las personas que me inspiraron a hacer dolor y a los centros en los que me cambió de alguna manera la forma de ver la medicina y me hicieron el ser médico el día de hoy. Pero como estoy en la casa, quiero agradecer profundamente al doctor William Patiño, que nos inspiró dolor en la residencia en el CES, al doctor Jaime Martina, que nos inspiró cómo hacerla por el camino correcto, y al doctor Santiago Jaramillo, un amigo, gran colega, al que le tengo una profunda admiración y de alguna forma la abrazo con esta plática. En términos de conflictos de interés, pues he tenido conflictos de interés con Medtronic, con Epimédico y Abbott, los cuales no tienen ningún tipo de representación en la misma. Estamos creando un proyecto denominado Aula, que se denomina la Academia de Ultrasonido Latinoamericano con el doctor Felipe Vargas. Es una iniciativa de educación avanzada en ultrasonido preoperatorio, dolor y músculo esquelético. Lastimosamente no tengo ningún conflicto de interés ni con Tesla, ni con Google, ni con Ferrari, con Omega tampoco, y no estoy en el Borussia Dortmund. Se supone que es un chiste y ustedes se deben estar riendo en las casas. Si no se ríen, los entiendo perfectamente. Muy bien. Cuando estamos hablando en los últimos 3, 4 años de dolor, pensamos en la clasificación del mismo. Y es frecuente que en algunas disciplinas subespecializadas de anestesia nos gastemos un tiempo largo hablando de fisiopatología y de clasificación. Pero en este caso sí es mandatorio tomar el tema de la clasificación, puesto que es una retoma de una clasificación que se encontraba abandonada por más de 25 años. Por primera vez, uniéndose la IASP, que es el cuerpo colegiado más importante para estudio y alivio del dolor, con la Organización Mundial de la Salud, en el CIDE-11 da un ítem específico para dolor crónico. Y ese ítem específico para dolor crónico nos va a dar unas categorías de dolor crónico primario con 5 listados específicos y otros que son el relacionado con cáncer, el traumático postquirúrgico, el asociado a dolor neuropático, el asociado a dolor oriofacial y cefalea, el visceral y el crónico musculoesquelético. Es interesante que ese dolor crónico primario, en ocasiones no se encuentran otras etiologías que lo expliquen completamente, sobre todo el primero de la categoría. Cuando vemos ese display de opciones de abajo dolor crónico primario, encontramos que el primero de ellos es el dolor crónico diseminado. Ese dolor crónico diseminado, de alguna manera, tiene una línea
muy delgada con fibromialgia, pero más importante aún, tiene una línea muy delgada con lo que se denominaba en el pasado dolor funcional. De alguna manera, el síndrome doloroso regional complejo, la cefalea crónica primaria, el dolor crónico visceral, el dolor crónico primario musculoesquelético. En ocasiones no tenemos una NOX específica. En el último, por ejemplo, una osteoartrosis, una artritis reumatoidea florida. En el visceral no tenemos una pancreatitis como generador causal. Y en la cefalea primaria no tenemos una clasificación como, por ejemplo, migraña o cefalea asociada a sobreuso de medicamentos. Entonces, digamos que el concepto de dolor crónico primario va de la mano del concepto de dolor nociplástico y de la mano del dolor funcional y de la mano de fibromialgia. Pero antecedí esta clasificación antes de hablar directamente de fibromialgia. En otras palabras, ya nos queda un primer mensaje. La IASP, la WHO y el CIE-11 tiene una clasificación específica para un dolor crónico que en ocasiones no sabemos la etiología, que es diseminado. Dolor crónico primario, primer mandato, y segundo mandato, en segundo nivel de diagnóstico sería dolor crónico diseminado. Probablemente nosotros nos compete profundamente lo que sería el dolor crónico posquirúrgico como parte de esos dolores primarios. Y es interesante que ese dolor crónico posquirúrgico pues ya no es primario, sino que es secundario, con 6 dominios específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la clasificación de dolor crónico posquirúrgico incluye básicamente un dolor que persiste por encima en 3 meses. No existe otra noxa que lo explique, como infección, radiación, etcétera. Pero es interesante que el solo hecho de que eso suceda por encima de 3 meses en poblaciones específicas como dolor crónico posamputación, dolor de origen espinal posquirúrgico, toracotomía, cirugía de mama, hernia, histerectomía y reemplazo articular, hace que esos subgrupos ya tengan un dolor definido en clasificación IASP. ¿Y por qué insisto en esto? Porque entonces usted encuentra un paciente que tiene un dolor crónico primario generalizado, el cual va a cirugía y no va a ser infrecuente que desarrolle un dolor crónico posquirúrgico. Si lo ven desde el punto de vista postraumático, son 6 niveles de atención que nos pueden comprometer esto y todos se pueden interactuar el uno con otro, como ven al final de la leyenda. Primer nivel de diagnóstico, segundo, tercero y pares adicionales en ese diagnóstico. Hasta el momento tenemos pacientes que pueden tener dolor crónico diseminado y que experimente un dolor crónico posquirúrgico en cualquiera de estas categorías. Claro, esto no es solamente esta categoría, sabemos que puede existir en múltiples niveles. De hecho, este artículo tiene una tabla muy interesante de Stephen Schock, el cual, por ejemplo, recuerda presencia de dolor crónico posquirúrgico por craniotomía, poscesárea, por extracción dental, con niveles epidemiológicos que no son raros en términos de 10% después de craniotomía. Pero como estamos pendientes básicamente de la inestabilidad del vasoespasmo en ese paciente, probablemente eso pasa a un segundo plano. Entonces, digamos que después de esa clasificación que dijimos, que marcaba, que cobijaba pacientes con dolor crónico diseminado, sin etiología específica, que antes lo denominábamos funcional, en este momento la forma más adecuada de intentar cobijarlos es con la definición de dolor crónico nociplástico. Vean que hasta el momento no he hablado de definición de fibromialgia, no he hablado de definición de fibromialgia porque me parece muy importante este mensaje en términos de etimología. Y es que este dolor nociplástico es el tercer tipo de dolor que tendríamos después del nociceptivo inflamatorio y del neuropático. No comparte características con estos dos previos, el cual en este instante no tiene una evidencia, digámoslo, orgánica, rutinaria de su presentación, digo rutinaria. Se acompaña de síntomas del sistema nervioso central derivados como fatiga, sueño alterado, memoria y cambios en el ánimo. No es claramente aumentado. Tiene básicamente un fenómeno prominente de alteración en la procesación, que dije tan mal, en el proceso sensorial y en la modulación del dolor. Son 2 elementos claros a este nivel. Y esto es importante porque entonces tiene 2 ejemplos clásicos. Cuando es aislado general, es fibromialgia. Muy bien. Pero existe otro que nos enfrentamos frecuentemente, y es el paciente que va para una cirugía, entonces tiene un diagnóstico específico, diga usted, una osteoartrosis para una reemplazo protésico articular, un paciente con estenosis espinal para una decompresión y fijación, entonces tiene una nocta dolorosa,
o una noxa preoperatoria identificable, pero exhibe todos estos síntomas nociplásticos. No va a ser raro que estos pacientes tengan dolor diseminado y que de alguna forma no tengan el criterio de fibromialgia como tal. Pero es importante pensar que el solo hecho de tener un dolor acompañado de síntomas nociplásticos y un dolor remoto, aparte de la noxa quirúrgica, el paciente usted puede tener una alerta extra, así lo clasifique o no como fibromialgia. Este artículo que traje a colación es un artículo de hace 2 años, supremamente interesante, de Lancet, publicado por el profesor Stephen Cohen y por Mary Ann Fitzgerald, perdón, de la Universidad de McGill. Le recuerda entonces que este famoso dolor nociplástico tiene cambios periféricos, mecanismos espinales, supraespinales y básicamente una sensibilización central constante. Sensibilización central no quiere decir dolor neuropático. Yo me puedo sensibilizar centralmente con traumas tan cortos como un acto quirúrgico, o me puedo sensibilizar centralmente con dolor nociceptivo, una osteoartrosis. En otras palabras, tampoco es sinónimo de fibromialgia, pero la fibromialgia sí tiene sensibilización central. Recordemos que la hipersensibilización central es la hiperalgesia secundaria, es la que no es protectora, la que no es fisiológica, y es importante destacar que tanto en mecanismos supraespinales como espinales hay algo muy interesante, y es básicamente la activación glial. Y es interesante que aparte de la activación glial, yo puedo tener cambios objetivos, por ejemplo, como un líquido cefalorraquídeo, cambio en sustancia P-glutamato, disminución en transmisión GABAérgica, y a nivel, pongamos, de mecanismos espinales puros, fenómenos de wind-up y fenómenos de sumación temporal. Entonces, en otras palabras, sí hay organicidad, lo que pasa es que esto no lo medimos de rutina en la clínica. Entonces, vamos pasando de clasificación de dolor crónico primario. Ese dolor crónico primario puede convertirse en dolor crónico posquirúrgico, que no hablemos de él como un dolor funcional, sino como un dolor nociplástico, el cual es el ejemplo clásico en términos de hablar de fibromialgia y de síntomas nociplásticos asociados a otro diagnóstico. Las vías de dolor descendente y los centros de modulación son la respuesta. De hecho, es interesante que en esas vías descendentes, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina son fundamentales en la perpetuación de la no respuesta a este tipo de manejos convencionales que tenemos para ofrecerle a un paciente. De tal manera que la recomendación actual en este instante de la ASRA es un artículo de este mes de Stephen Cohen, bastante interesante, en el cual está dirigido es para educación de médicos de dolor agudo. Hago un paréntesis interesante. En Colombia estamos convencidos de, pues yo estoy convencido por lo menos de que existe un hueco importante, un vacío importante en términos de educación y en términos de desempeño profesional en dolor agudo postoperatorio. En Colombia hay médicos de anestesia regional y dolor agudo postoperatorio formados de manera formal. Por ejemplo, específicamente en el San Ignacio está la doctora Moreno, en Sanitas está el doctor Bonilla, ¿sí? Pero en términos generales no tenemos esa especialidad en el país. Los médicos de dolor agudo deben tener un perfil de anestesia regional y de dolor agudo perioperatorio. Y idealmente deberían tener una formación mejor. Me explico, se hace excelente, gana con excelentes bases, pero yo a pesar de ser un tipo de dolor crónico, pienso que el dolor crónico no es el más idóneo para manejar dolor agudo postoperatorio. Entonces, digamos lo que esto también es una oportunidad, y lo puedo decir también desde el punto de vista laboral, puesto que no existe ese entrenamiento diseminado en el país para poder llenar ese vacío. Entonces, esta guía de educación para médicos que manejan dolor agudo, básicamente dice, de manera mecanística, clasifique usted médico de dolor agudo si el paciente tiene un dolor nociceptivo, puntual, específico, dinámico, localizado, evocable, un dolor neuropático en el cual digamos que puede ser espontáneo, evocable o no, con características neuropáticas, urentes, quemantes, signos positivos, signos negativos y por último cambios nociplásticos. Ese paciente de cambios nociplásticos frecuentemente ha tenido múltiples atenciones a urgencias y el paciente puede estar rotulado o no como fibromialgia. Básicamente, esos pacientes usted de alguna forma también las va a poder ver y es que tienen un cambio grande en la experiencia dolorosa. Recordemos que el dolor es una experiencia y es una experiencia personal. Entonces, digamos lo que haciendo esta evolución histórica, podemos decir que es sensato pensar que yo como médico, anestesiólogo, médico de medicina perioperatoria, valga redundancia, me voy a enfrentar a pacientes que pueden tener una combinación de estos tres subgrupos de dolor. Los puedo clasificar como
el CIE-11 como lo dijimos al principio, o simplemente puedo darle un rótulo y trabajarlos lo más mecanísticamente posibles. Entonces, de alguna manera, en este instante sí aterrizo en fibromialgia. Entonces ya pudiera decir que la fibromialgia es un trastorno de dolor nociplástico por definición, en el cual no necesitamos tener otros diagnósticos para descartarlos y decir, nos quedamos con fibromialgia. La examinación, digámoslo, está fundamentada en escalas específicas, siendo la más importante la publicada en 2010-2011 en Seminars por American College of Rheumatology, con revisiones posteriores. Digamos que las guías más interesantes, recientes, aplicables, más seguidas son las guías de la ULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, pero digamos que esta es la última revisión grande, puntual, de esos criterios. Es interesante que cuando vemos esos criterios, estamos muy pegados de una tabla, en el buen sentido de la palabra, de puntajes específicos, y los puntajes nos hacen, digamos, lo más multidimensionales para evaluar un paciente y no tan unimodales. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes, esos días la doctora Elena Cadavid estábamos discutiendo acerca de qué desenlaces en dolor tenemos. Entonces no tenemos solamente desenlaces de escala visual análoga, si esos desenlaces son unimodales, deberíamos tener evaluaciones mucho más multimodales como estancia hospitalaria, uso de opioides, reingreso, en fin, cosas que nos hablen más del total del ser en los conceptos de ERAS, por ejemplo. Entonces, digamos lo que hay dos conceptos. Yo debo tener un dolor generalizado, que lo defino básicamente por una serie de puntajes denominados los puntajes correspondientes al WPI. No se justifica en este instante hacer una búsqueda sistemática al palpar al paciente, lo que se hacía antes del 2010, básicamente se comenzó en el 90, los famosos 18 puntos. Lo más importante es preguntar estos puntos. Y estos puntos los pregunto destacando que ya en este instante, en esta nueva revisión, lo que fue el dolor mandibular, el dolor en pecho y en abdomen, no entra a ese dolor generalizado. Ese dolor generalizado debe estar en 4 de 5 regiones, debe tener por lo menos 3 meses, como cualquier dolor crónico. Es interesante que ese puntaje, al evaluarlo yo, le doy un puntaje de 1, 1, 1 para darme un puntaje total que puede ser 7 por un lado o puede ser un puntaje menor de 4 a 6. Cuando es 7, el dolor prevalece, y cuando es 4 o 6, para que sea puntaje, los síntomas no dolorosos son los más predominantes. Y ahí vienen los síntomas no dolorosos, que son los síntomas de severidad de escala. Es básicamente fatiga, despertar no fresco, trastorno cognitivo. Esto parece mucho cuando estamos en R1 o en internado, pero no somos fibromiálgicos, sino que nos cansamos. Otro chiste, ustedes se deben reír allá, yo pues creo que se ríen, en fin. Y lo clasifico de 0 a 3, pensando que el paciente no tiene problema, un poco problema, más o menos mucho problema. De esa misma manera, si el paciente ha tenido cefaleas, dolor en abdomen inferior y trastorno de ánimo, lo meto aún más en esa categoría de SS. Ese SS lo combino entonces con el WPI y de alguna manera puedo yo ofrecer el diagnóstico de fibromialgia. Y es discutible tener algún paraclínico no de rutina. Probablemente los paraclínicos más sobreusados son los paraclínicos reumatológicos. Y digamos que de alguna manera, aunque es de población más joven que de población más geriátrica, frecuentemente en esa población geriátrica lo que encontramos es una patología como osteoartrosis, una artrosis de hombro, de rodilla o en el de dolor espinal y cirugía espinal por múltiples cambios. Se ha vuelto un tipo, una persona con un gran componente nociplástico, independiente que tenga o no la fibromialgia. Si usted quiere pensar en recomendar, pues la del Royal College of Physicians me pareció bastante interesante, porque tiene dos elementos interesantes. Primero, le recuerda que usted tiene un viaje muy largo desde que el paciente tiene en la parte inferior de la flecha continua muy poquitos síntomas, lo que se denominaban fibromialgia NES, que es FM-like symptoms. Eso es una forma para decir que tiene síntomas nociplásticos hasta que desarrolla el diagnóstico full. Hay unos factores de alerta: concentración mala, cansancio, fatiga, el dolor diseminado, la hipersensibilidad al estímulo, más de 3 meses, y los tratamientos inefectivos de manera general, incluyendo ANS, intervencionismo básico o no. Y lo que me parece aún más interesante de estas guías es que tiene dos guías, una para clínico y otra para paciente. Y esa guía para paciente está muy centrada en lo que el paciente puede hacer. O sea, en otras palabras,
la rehabilitación total del paciente no fundamentada farmacológicamente y menos sin intervención, digamos que es muy importante desde el concepto biopsicosocial. Pero ¿cómo aplico yo un concepto biopsicosocial si al paciente lo operan en 3 días? Es difícil operarlo. Interesante que si tengo algún tipo de línea de trabajo específica en mi centro, con un ERAS específico, pues específicamente en mama se ha visto que impactar catastrofización y rumiación, que no es raro en pacientes con fibromialgia, tiene un impacto positivo en el pronóstico específico del dolor crónico postquirúrgico. Pero digámoslo que no todos los sitios acceden a esto, incluso en otros áreas, en otros países que tengan los ERAS más claros. Pero yo creo que lo más dramático de la fibromialgia, creo yo, es el estigma que tiene. ¿Y eso por qué pasa? Porque, hombre, es una señora cansona, es un señor cansón, se queja, en fin, no le encontramos nada. Pero algo que me parece muy interesante, es pensar en este artículo de Shantana y de Samir Naruz. Es un artículo que se publica el año pasado y es una revisión de COVID y dolor crónico. Muy interesante porque digamos lo que cuando uno ve lo que pasa en COVID y dolor crónico, uno ve esta tabla. Vemos abajo el virus del coronavirus, vemos lo que pudo haber pasado con el paciente en términos de sepsis, un síndrome de estrés postraumático, un post-stroke, un dolor post-isquemia, un dolor central en este caso. Pero si vemos todo lo que está pasando, eso es como una fibromialgia, ¿sí? Entonces tengo fatiga, tengo impacto en memoria, tengo cefalea, tengo síntomas motores, trastorno del sueño, dolor neuropático, dolor articular, puedo tener miopatía, la miopatía, digámoslo, no pertenece a fibromialgia, a pesar de que tenga ese nombre de fibromialgia. Si tengo mialgia, los pacientes tienen en ocasiones cambios de esa sobrecarga simpática, cambios disautonómicos. Y digamos que esa neuroinflamación con ese cambio primario del coronavirus me hace pensar de que somos en ocasiones demasiado duros con el paciente con fibromialgia, porque esto es súper orgánico, un bicho que soltaron en Wuhan, pues no soltaron, es con todo el respeto, una infección que comienza en China, que se propaga y nos altera la calidad de vida. Mm, pero si veo esos síntomas en corona, todo es fibromialgia. Muy interesante. Y el segundo punto que es muy interesante es la presencia o no de neuropatía de pequeñas fibras como un continuo o no, un diagnóstico separado o no, o un concepto de huevo gallina, gato ratón. El punto es que estos pacientes con presencia de cambios sensitivos distales, sin déficit, en el cual uno lo examina y tiene, diga usted, hiperalgesia. Recordemos que la hiperalgesia es un estímulo doloroso expresado de manera mayor, alodinia un estímulo doloroso reportado de manera mayor, e hiperpatía es cuando tengo un estímulo repetitivo básicamente por fenómeno de wind-up. Entonces los pacientes con fibromialgia cuando dicen me estoy quemando y a veces no sé dónde estoy, es la misma forma de un paciente de neuropatía de pequeñas firmes de decir me estoy quemando, tengo síntomas urentes, quemantes y me camina claro. El paciente con neuropatía de pequeñas fibras, a diferencia del paciente diabético, el dolor no es tan constante como una media y un guante. En otras palabras, no es tan distal como lo vemos en el diabético, que tiende a ser más constante, por así decirlo, sino que de alguna manera es menos constante. Entonces, tenemos dos elementos muy interesantes para pensar que mi paciente con un dolor crónico primario diseminado, que puede llegar a tener dolor crónico posquirúrgico, que lo metí en la canasta de dolor nociplástico, que al hacer los criterios de la CR cae en el paquete de fibromialgia o no cae, pero tiene gran cantidad de síntomas fibromialgia-like symptoms, lo pongo así en inglés porque así aparece en la literatura, la forma de decirlo sería síntomas evocados parecidos a la fibromialgia o síntomas nociplásticos con un dolor de espalda, por ejemplo, sí tienen organicidad más allá de lo evidente. Y en ese sentido, es una invitación, digamos, a retomar qué hacemos con esos pacientes. Ahora, la pregunta más compleja en fibromialgia y perioperatorio son los desenlaces. Cuando comencé a buscar esto, puesto que no me quedaba tan claro, porque pensaba que desenlaces en fibromialgia nomás lo medíamos por dolor crónico postquirúrgico, aunque digamos que es lo que más podemos hacer. Es interesante que metaanálisis de reumatólogos
y metanálisis de ortopedistas han encontrado que los pacientes con fibromialgia pudieran tener, después de cirugía electiva ortopédica, un desenlace no tan deseable. Básicamente, pacientes que tienen dolor crónico previo pueden consumir más opioides, están más desacondicionados, la rehabilitación va a ser mucho más severa y van a consultar mucho más a los sistemas de salud. Entonces, digamos que un paciente de esos puede tener más chance de que haga una capsulitis adhesiva por una rehabilitación inadecuada, mucho más si el sistema no nos está ayudando a instalar, por ejemplo, catéteres continuos para su rehabilitación ambulatoria. Es una historia distinta para discutirla. Bloqueo single shot y dolor de rebote. Hay un video muy interesante de Kiji Chin intentando minimizar esto. Pensamos que es mejor hacer de pronto, con todo respeto, algo venoso elastomérico que algo continuo regional, ¿sí? Es complejo hacerlo, pero la invitación es que estos pacientes pueden tener un outcome más malo. Hay metaanálisis que reacciones sistemáticas no llegan a metaanálisis que lo apoyan y que no apoyan este concepto. Lo que sí es claro es que estos pacientes deben ser una alarma para usted en consulta. No deben ser vistos tan transitoriamente, sobre todo en cirugías mayores, en cirugías que se acompañen de necesidad de una rehabilitación mayor. Diga usted tórax, diga usted abdomen mayor y ortopedia mayor. Pero sin lugar a dudas, el ítem más importante en el desenlace más negativo es el dolor crónico postquirúrgico. A mí me pareció esta gráfica de este artículo, que es del 2022, bastante interesante. Es de la Universidad de Münster en Alemania. Y básicamente tengo elementos con más evidencia constante y unos datos pequeños, como con 4 grandes dominios: paciente, anestesia, cirugía y dolor. Y el papel que es más constante, es que el paciente tenga dolor preoperatorio, independiente de lo tenga, que use opioide preoperatorio y que tenga un dolor posoperatorio severo, sobre todo al que tenga 5 días o más. Pero para que sea severo, Stephen Chung recuerda lo siguiente en esa separata que les mostré de clasificación de dolor crónico postquirúrgico: el 5 es el nuevo 7 en el vecindario. ¿Y por qué digo eso? Porque 5 altera la calidad de vida. Usted no espera que el paciente tenga 230 de sistólica. No. Usted no espera eso. Usted espera controlarlo. Entonces, tengo que estar confortable con 190 de sistólica para intubarlo. Entonces, ¿debo estar confortable con 5 o debo esperar a 7 para hacer alguna acción? No. Probablemente es el mismo concepto que en otras patologías crónicas. Entonces, el paciente por fibromialgia le va a calar claramente ese factor consistente en términos de evidencia continua: dolor previo en el sitio quirúrgico o lejano al sitio quirúrgico. Aunque no se consumió opioide como tal, en términos de indicación en fibromialgia, digamos que la parte de ejercicio aeróbico, el componente de terapia cognitiva, el componente de mindfulness, medicaciones anclas como los gabapentoides, los inhibidores de retoma de serotonina y noradrenalina, o sea, los duales, duloxetina y, segundo concepto, venlafaxina, algunos con ciclobenzaprina, medicina integrativa dependiendo de las características de cada paciente, AINES cuando hay dolor musculoesquelético en crisis, digamos que son la piedra angular. No se recomienda opioides, aunque existe de pronto el pensamiento que los que tienen papel dual, como la buprenorfina y el tapentadol, pudieran usarse. Usted sabe por definición que no son adecuados, pero usted no va a cambiar la historia de un paciente que vaya para una prótesis de rodilla, que ya consumió previamente 3 hidrocodonas al día, que cuando guste la transcripción pueden ser, digámoslo, o de codeína 90 miligramos, pueden ser casi 10 miligramos de morfina al día. Entonces ya lo tiene consumido el opioide. Pensemos en factores de riesgo específicos, pensando en fibromialgia. 2 metaanálisis de 2 años consecutivos de pain. Entonces, digamos que esta revista, cuando la tarea de evacuación es la más grande en términos de índice en dolor. Entonces, este es básicamente para cirugía torácica. ¿Y qué se piensa en estos pacientes? Como factores específicos: joven, trastorno de ánimo, dolor preoperatorio. Suena a fibromialgia, ¿no es cierto que sí? Interesante que eso mismo lo vamos a encontrar, digamos, de alguna forma muy semejante en paciente de cirugía torácica. Hay otros factores que son también comunes, pero digamos lo que, pensando en fibromialgia, esos factores son importantes. No podemos hacer una correlación directa entre índice de masa corporal y fibromialgia, pero sí con desacondicionamiento en algunos subtipos de pacientes.
2, histerectomía cesárea, prostatectomía y nefrectomía en el donante. Lo mismo. No va a ser raro. Factores importantes vuelven lo mismo. Dolor preoperatorio y dolor pélvico. El dolor pélvico, o sea, la dismenorrea, la cistitis intersticial, el dolor vesical funcional, la disfunción de ATM, la cefalea tensional y el colon irritable son primos hermanos de la fibromialgia. Hacen parte de trastornos de sensibilización central y por eso en la gente nociplástica no es raro tenerlo. Entonces, digámoslo que con estos dos elementos usted tiene que estar con herramientas hasta los dientes para evitar esta complicación que, digámoslo, es la que más énfasis le puse yo. Y probablemente el mensaje es simple. Nuevamente, artículo de Chantana. Creo que algunos han leído este artículo y es básicamente un artículo que hace una diferencia entre OFA en anestesia libre de opioides y métodos de anestesia y analgesia para disminuir el uso de opioides. Y básicamente, ¿por qué? La ketamina, la lidocaína y los gabapentoides, ¿sí?, son antihiperalgésicos. Y estos pacientes ya dijimos que tienen sensibilización central. Entonces tienen hiperalgesia secundaria. Considere modalidades psicológicas en el ítem a la izquierda y a la derecha modalidades físicas. Fundamental para rehabilitarlos y para disminuir la catastrofización. Entonces, digamos que yo de alguna forma pudiera pensar que el paciente con una multimodal bien ahorradora de opioides, como este esquema, es un esquema que puede, valga la redundancia, adoptar en pacientes con fibromialgia. Destacando que ya no usamos los gabapentoides de manera rutinaria. Sí, este artículo de 25.000 pacientes nos lo tumbó, nos dejó un sabor como raro, porque digámoslo, existen poblaciones específicas, pero usted puede utilizarlo de la siguiente manera. El paciente que tiene dolor neuropático establecido tiene todo el derecho de comenzar la pregaba y el GABA, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente con un dolor radicular, con radiculopatía, que va para el quirófano, ofrézcaselo. No como para prevención de dolor, no como rutina para bajar dolor postoperatorio, sino para manejar el síntoma, perdón, neuropático. Lo que sí debe hacer usted es nunca suspenderlo en el paciente con fibromialgia o nociplástico que lo esté tomando. No hay ningún artículo que le diga que lo duplique. No hay ningún artículo, lastimosamente, que le diga que lo debe duplicar o mejorar la dosis un 30%. No lo hay. Ahora, ese gabapentoide lo usábamos mucho para prevenir el dolor crónico postquirúrgico. Era parte del atractivo del mismo. Este artículo de Luis Chaparro, nuestro Lucho Chaparro, y del profesor Ian Gilron, pues digámoslo, tiene una editorial a la sociedad que es como bastante triste, y es si el dolor crónico postoperatorio es prevenible o inevitable. Que es interesante. De todas formas, en el semáforo, en verde oscilante la pregaba y la lidocaína, pues tiene un impacto estadísticamente significativo, pero no claro la significación clínica. Lo que sí es interesante es que todavía nos podemos apoyar en él, en población seleccionada, algunas fibromiálgicas, en usarlo más que usarlo menos. El segundo agente invitado para usarlo es la ketamina. La ketamina, este artículo, que es un artículo de revisión de psiquiatría en el buen sentido de la palabra, tiene el siguiente enunciado: mecanismos que van más allá del bloqueo del NMDA. Y es interesante porque cuando nosotros como anestesiólogos pensamos en él, pensamos básicamente en la tercera nube de arriba hacia abajo. De los psiquiatras piensan en la primera nube, que es básicamente antidepresivo. ¿Sí? Los efectos a nivel de diferentes canales y de neuromodulación nos van a dar este doble beneficio. Recordemos que la ketamina sí tiene unas guías muy interesantes aceptadas por ASRA y por ESRA, tanto en dolor crónico como en dolor agudo. Y digamos lo que es interesante cuando vemos cómo empleamos la ketamina, ¿no? Digamos que cuando uno lee estas guías y vemos lo que hacemos en quirófano, ah, sí la estaremos usando tan bien como queremos, porque se pone un bolo en la inducción y no se pone más. Listo. Puede que no se ponga más en la infusión en cirugía ambulatoria, pero en otras cirugías que tienen el tiempo y son hospitalarias, pues digamos el bolo en la inducción no tiene tanta evidencia como quisiéramos. Las contraindicaciones clásicas y en términos de psiquiatría, la psicosis. Y es interesante porque hay guías específicas de psiquiatría para emplear ketamina al mismo nivel de eficacia en depresión mayor con ideación suicida sin psicosis, semejante a la terapia electroconvulsiva. Entonces, digamos lo que esas pacientes con ese perfil de reacciones de emergencia, pues digamos que son las mismas pacientes que también se pueden beneficiar de esta ketamina.
Probablemente algo muy importante van a ser las dosis. Las dosis de rango, no vamos hasta 0.35, vean que esa es la segunda indicación, dosis, rango de dosis. Comience con 0.15, ¿de acuerdo? A 0.25. Y la infusión, pues nunca vaya a 1 por kilo por hora, quédese en estancias mucho menores, 0.1 por kilo por hora, ¿de acuerdo? Que es interesante. Estas guías sí soportan el uso de ketamina en pisos. Y ya les digo por qué saco esto a colación. Lo que no hay tanto es cómo usarlas. Una forma que nosotros intentamos en la Clínica Las Américas en los últimos meses antes de que dejara de elaborar allá, es utilizarlo con la PCA. No hay tanta evidencia como quisiéramos, pero usted la pone en el transoperatorio y le pone la PCA 1:1. Uno es la dosis de su opioide y 1 miligramo de ketamina. Y con eso obtiene lo mejor de dos mundos. Ahora, no somos los únicos con los psiquiatras que la usamos. Esta, pongamos, son las guías del Canadian Journal para médicos generales, ¿de acuerdo? El uso en urgencias, de Silverstein específicamente. Entonces, el rescate para dolor agudo son dosis de 0.1 para 4 horas, de cada 4 horas, perdón. Obviamente pone la infusión continua, pero esto es interesante porque, digamos, lo que esa es la dosis que podemos emplear cuando tenemos un paciente, diga usted, con una dosis generosa de opioides en recuperación, que no es tributaria una regional, ¿cómo lo rescato? Entonces piense que la paciente con fibromialgia es una paciente hiperalgésica en la que la ketamina puede tener un papel bastante interesante a pesar de que tenga ese perfil de reacciones de emergencia. Va a ser mucho más interesante emplearla en ella si tiene uso de opioide previo o si tiene un dolor neuropático previamente establecido o si va para cirugía de tipo espinal. El segundo agente para sacar a colación, lidocaína. Cuando estuve haciendo esta placa, alguien me dijo que si la charla era de infusión, yo le dije que no, pero que digamos lo que es fundamental recordarlas para impactar en fibromialgia. El paciente con lidocaína en el perioperatorio tiene una gran cantidad de beneficios y este artículo, nuevamente de Alemania, tiene una característica interesante. Los cambios inflamatorios con la lidocaína y los cambios a nivel del sistema nervioso central no citotóxicos hacen que sea bastante interesante su uso. Yo dije ahorita que las guías de la ketamina nos daban autorización, por así decirlo, usarla más en pisos, pero es llamativo que, a diferencia de keta, no hay tanta guía con lido. Pues ahí está recomendación de cuerpo colegiado, y son de cuerpo colegiado. No, no son de cuerpo colegiado, son un consenso de expertos después de una muerte en el Reino Unido. Interesante que son muy puntuales, destacando básicamente las 4 horas para no emplear un bloqueo con ellas, un epidural a las 2 horas cuando son bajas dosis, y por último, no usarlas en sitios de bajo nivel de monitoreo, o sea, no para usarlas en piso. Hay un solo artículo que justifica o avala el uso en pisos por 24 horas. Es un artículo del año pasado, es un artículo de la Universidad de Tennessee o Kentucky, no recuerdo bien, básicamente casi 5.000 pacientes y un solo episodio de ellos. Pero recordemos que esto, más que por un monitoreo paraclínico, es por un monitoreo clínico, muy alertas al LAST. No sé qué tanto tengamos LAST nosotros en piso, porque frecuentemente lo que hemos visto es que el paciente se le apaga la lidocaína porque sentía pitos en los oídos. Ahí estaba haciendo un mini LAST. Que no recorre el camino completo es una cosa distinta, ¿sí? Esos son mini LAST en términos de no desarrollar un LAST, pero pueden haberlo desarrollado. Y los pacientes están bajo el radar. No le tenemos miedo a la lidocaína. Yo le diría, téngale más respeto a la lidocaína y sea más amable con la ketamina. La estrategia para usarlo en tiempos menores se denomina estrategia milana, que en sánscrito quiere decir mezcla. Y si no, básicamente son, si lo juntamos, el acrónimo son múltiples intervenciones de anestésico local. Y es básicamente el uso de lidocaína cuando hacemos interfaciales, pongamos, puedo hacer el interfacial al principio y darle un rato largo a la ketamina utilizando una dosis pequeña, menor cantidad, no 0.5, sino 0.25, para darle la opción a lidocaína si quiere. No hay tanta información de hacer un bloqueo parietal, interfacial y ponerle ketamina después, pero no va a ser descabellado, pero básicamente esa temporalidad hay que tenerla muy en cuenta. Seguimos con la dipirona como agente interesante en la paciente o en el paciente con fibromialgia, porque aparte de ser el preferido en Alemania, pues puede ahorrar, como este artículo nos muestra, hasta 60 miligramos de morfina por día. Guías específicas, sí, las guías alemanas. Las guías alemanas nos recuerdan el bolo de 2.5 y seguir con 1 gramo cada 6 horas en piso. Esas, digamos, son las guías más recientes de máximos cuerpos colegiados, 2019, e involucran anestesia, cirugía
ortopedia y medicina familiar. El magnesio, que nunca falta en casa. ¿Y por qué lo destaco? Porque el magnesio es un medicamento single shot. Cuando usted comienza a ver metaanálisis de magnesio, ve los metaanálisis del 2013, muy buenos, muy bonitos, pero no hay otra aparición de metaanálisis hasta hace 2, 3 años, en los cuales se ve en múltiples cirugías, como en cirugía cardíaca, no cardíaca y en cirugía espinal, el efecto va a ser en consumo de opioides, en pedir el primer rescate, en EVA estática más que en EVA dinámica, ¿de acuerdo? Son heterogéneos los estudios, pero lo interesante es que probablemente no tienen ningún trastorno, un riesgo mayor, salvo pacientes con trastorno neuromuscular y pacientes no relajados. ¿Qué es interesante? Las dosis que usamos a veces son menores. No de temor usarle a 50 por kilo el bolo, sobre todo cuando es single shot, cuando es ambulatorio, cuando es hospitalizado, pues ponga el bolo 30 por kilo y siga 8 miligramos por kilo por hora, en vez de poner bolos en piso. Interesante que tiene un impacto en consumo de opioides y el consumo de opioides es hiperalgesia por opioides. Y eso es muy importante en alguien con fibromialgia. El Nefopam, algo bastante interesante es que se ha redescubierto como un agente de dolor neuropático. No encuentra uno un artículo específico de Nefopam, fibromialgia, pero teniendo en cuenta que tiene un efecto en serotonina, norepinefrina y dopamina, y ese estado balanceado en la recaptación de los mismos, como lo vemos en la tabla número 1, pues digamos que tendría un efecto extra en pacientes, digámoslo, en es que esas vías se encuentran alteradas. Recuerde que usar esto más uso de otros agentes, por ejemplo, de tipo antidepresivos, pues se le va a sumar para posible síndrome serotoninérgico. Recuerde que los bolos deben ser lentos, puede producir náusea y vómito, pero es muy interesante en ese tipo de pacientes. Y en esos pacientes que tienen alergia a otros medicamentos clásicos. Muy importante entonces en esas pacientes, pongamos en pacientes de mama, muchos protocolos franceses incluyen el bloqueo paravertebral. No le digo que tiene que ser un paravertebral, un ISP o un PEC, pero es un pecado no ponerle un bloqueo a esos y no me parece que sea como tan sensato en cirugía mayor decir que el cirujano lo hace, lo digo con todo respeto. Ah, Más Nefopam, ketoprofeno, magnesio, o Nefopam, ketoprofeno, paracetamol. Muy bien. Muy interesante como algo anexo son las guías de ASRA de anticoagulación, las últimas son del 2022. ¿Y por qué las saco? No las saco porque esas pacientes sean anticoaguladas, no, sino que hay dos elementos, un sobreuso de productos naturistas en ellas, que ni siquiera sabemos cuáles son. Estamos terminando de escribir un artículo de trébol rojo y hematoma epidural después de una epidural en dolor crónico, pero la paciente no contó que consumía trébol rojo. Y lo segundo, pues digámoslo de alguna forma, no sabemos qué va a pasar en recomendaciones con uso de SSRIs, tipo paroxetina, por ejemplo, u otros de su familia, en trastornos trombasténicos asociados a estos mismos y efecto de coagulación. Lo que sí se sabe es que si tienen sumatoria de elementos, ese paciente va a estar de pronto en más riesgo que menos riesgo. Ahora, ¿cómo me tomo esta sopa? Pues digamos que una forma muy interesante de tomármela es pensar en dos cosas, y las dos son del mismo autor. Valeria Martínez figura en los dos, y es básicamente la presencia en la primera de un network metaanálisis en el cual yo combino hasta 3 agentes no opioides y básicamente con el octopus, en el cual yo puedo combinar, pongamos, acetaminofén, AINE, Nefopam. Lo interesante es que usted combinara de pronto 3 no opioides, ¿de acuerdo? Y combinara una regional, ¿de acuerdo? Pero digámoslo, estos artículos, cuando usted lo ve en su interior, no le destacan que puede usar hasta 4 no opioides. Es preferible usar 4 no opioides que utilizar un opioide en estos pacientes o tenerlo en riesgo de dolor crónico postquirúrgico. Finalmente, estos pacientes deben estar involucrados en el servicio de dolor agudo postoperatorio, pero con un subconcepto de dolor transicional, en el cual se disminuya el hospitalismo, se disminuya el sobreuso de opioides y se disminuya el abandono. El abandono es básicamente ¿qué? Un paciente que queda con una fórmula de opioides o peor, queda sin fórmula y desarrolla el dolor crónico postquirúrgico. Entonces, digamos lo que es interesante pensar que como esa ronda de dolor agudo postoperatorio deben involucrar al dolor crónico y debe tener gente entrenada en dolor agudo postoperatorio puramente. Eso sería lo más ideal. Obviamente una cosa es ideal, lo real. Lo importante es entonces que estas pacientes las embarque usted con una interconsulta temprana, incluso a fisiatría, a psiquiatría y por último a medicina del dolor, alguien que sea más de dolor puro que de dolor agudo postoperatorio. Hasta que tengamos como tener test cuantitativos específicos para predecir dolor,
que para allá va la medicina de predicción en dolor, para que esos pacientes tengan un despertar mucho más temprano. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Abrimos chat y micrófonos para las preguntas que tengan. ¿Alguno de los asistentes tiene para el doctor Restrepo alguna pregunta? Algo que es interesante, Juan, creería yo, para romper el hielo es que, ah, pues digamos lo que en este instante entre nosotros no existe, digamos, una cultura tan evasiva en términos de dolor agudo posoperatorio, pero digamos lo que es responsabilidad nuestra, estas pacientes caen en ese subtipo de, segundo, como la fibromialgia para algunos médicos dicen que eso no existe, pero sí existe, las pacientes pueden no contarlas y entonces digamos lo que nos quedamos sin el soporte del diagnóstico y nos quedamos sin cómo hacer un triaje adecuado de ellas. Por último, yo no sé si te ha pasado, Juan, o a los otros asistentes, algo que hablaba con una fellow del CER recientemente, y es que, digamos, usamos más lidocaína en pisos que ketamina. Esto no es una discusión de infusiones, pero frecuentemente la gente le tiene mucho ketamina y hay guía de ketamina y no le tiene tanto temor a la lidocaína, pero y no hay guía de lidocaína, ¿no? Carlos, te quería preguntar, en aras de minimizar el número de bombas de infusión para analgesia de un paciente, ¿es posible en una misma mezcla combinar varios de estos medicamentos? En las proporciones, alcanzaste a mencionar en la conferencia algunas proporciones, pero para Sí. lidocaína, ketamina o con opioide, no sé. Dos que están, digámoslo, aceptadas para emplearlas, ketamina y opioide, ¿de acuerdo? Está establecida, que no tiene cambios más allá de las 24 horas, cambiándolo las 24 horas, ¿sí? Magnesio y dipirona, ¿de acuerdo? Y tampoco tiene problema paracetamol, ketoprofeno y nefopam. Esa última no me pregunté la referencia específica, pero digamos lo que esas cuatro mezclas han sido utilizadas. Algo que es interesante es que bajando el número de bombas, eso es importantísimo, yo puedo tener la PCA con magnesio, perdón, con dipirona, perdón, con ketamina y con el opioide, y tener el single shot del otro, magnesio por horario, dipirona por horario y AINE por horario, ¿de acuerdo? Y si tengo una regional, pues empleo una elastomérica. El único pero la elastomérica sería en los interfaciales, puesto que requieren es de bolos para rellenar espacios, ¿de acuerdo? Esto lo ha propuesto claro Mauricio Forero, en términos de cómo emplearlo y probablemente es de las pocas indicaciones que tiene uno utilizar bupivacaína con epinefrina, puesto que la absorción puede ser mucho mayor, pero definitivamente sí es algo interesante. De hecho, algo que es interesante aún más frecuente, Juan, y es el no uso de medicación oral tan rutinaria, o sea, hay un trabajo bien interesante del British de anestesia de 3 años comparando la equipotencia de paracetamol venoso y acetaminofén oral, ¿sí? Entonces, digamos lo que, ¿qué objeto tiene dar en pacientes selectivos un ketoprofeno venoso, un paracetamol venoso, ¿sí? Si el paciente pudo haberse premedicado con etoricoxib, celecoxib y acetaminofén, ¿sí? En vez de utilizarlos, ¿no? Y la otra cosa es que algo interesante respecto a la lidocaína es que se ha propuesto que la lidocaína puede ser utilizado de manera subcutánea en pisos para disminuir los bolos inadvertidos de la misma y favorecer con estos el LAST. Veo que el doctor Ochoa levantó la El doctor Lucas, manito. eso, tiene la mano. Doc, puede activar el micrófono, doctor Lucas. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por la conferencia, muy chévere, muy interesante. Yo quería, pues, hemos entrado a utilizar
yo creo que en el Hospital Palotón desde hace relativamente poco, el Nefopam, algunas otras instituciones desde hace ya mucho más tiempo, y lo hemos estado utilizando incluso pues en nuestra ronda de dolor agudo postoperatorio tenemos en el hospital. Le quería preguntar pues hemos evidenciado algunos de los efectos adversos que usted ya mencionó, entre ellos las náuseas y el vómito, y quería preguntarle si con relación a estos efectos adversos eh, existe o ha encontrado alguna forma diferente a la administración lenta de disminuirlos, primero, y segundo, si usted también los utiliza y en caso tal, ¿por cuánto tiempo? Es decir, yo tengo un paciente que está ya, no sé, un tanto tiempo más en el postoperatorio, pero yo digo, bueno, y démosle unos cuantos días más o un par de días más de Nefopam, pero hasta cuánto pudiera también como llegar a utilizarlo. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, hombre, Lucas. Mira, 5 elementicos creo yo. Cuando uno tiene un paciente con cualquier AFEL alterado, pues no le va a fundamentar su uso en opioides. ¿Sí me estás entendiendo? O en fármacos que sean emetizantes. Dos, es interesante que a pesar de que tengamos las guías AFEL, pues los criterios de AFEL, perdón, las guías de Samba metidas en la cabeza, ah, las guías de Samba metidas en la cabeza, pues digamos lo que no se emplean, por ejemplo, tan frecuentemente anti-NK1s, ¿no? ¿O me equivoco, Lucas? ¿Sí o no? No son tan empleados, ¿no? No, ¿Sí? no son tan empleados, sí. A pesar de que está en la guía, ¿sí o no? Y los hay en los hospitales mayores, por ejemplo, en los oncológicos, todos tienen anti-NK1s, ¿sí? Ah, fosfoperpitán y todo eso se encuentra en los hospitales y pues serían interesantes en pacientes de AFEL alto. Entonces, cuarto punto, cree uno que no existe un tiempo mágico con el Nefopam, pero como también es un fármaco que hay reportes de abuso, hay abuso en todo, pues Propofol, Michael Jackson, en fin, otros ejemplos que no quiero citar, pero digamos lo que es más de tiempos cortos. Yo creería que, digamos que un beneficio grande es en una paciente o en un paciente con hiperalgesia secundaria. Es de los que más beneficio le debo, ¿sí me entiendes? Y digamos lo que siempre es bueno como multimodal utilizarlo, pero nunca es tan bueno como un rescate. ¿Sí me estás entendiendo? En otras palabras, mucho de lo que se ha hecho él es cuánto opioide mu puro ahorra. ¿Sí? Entonces, digamos lo que no sabría decirte los tiempos prolongados. Lo que sí sé es que el tiempo debe ser más bien menor. Un efecto secundario muy importante es la interacción con serotoninérgicos y pacientes con hipertrofia prostática y retención urinaria asociado a esto, porque lo mismo, se comportan como un antidepresivo. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias. Pregunta la doctora Claudia Estela Niño. Tiempo máximo que se puede dejar infusión de ketamina. Pues algo muy interesante, la infusión de ketamina, mientras más larga la tengo en el tiempo, merece dos tipos de efectos secundarios, la hepatopatía y la cistitis hemorrágica. ¿De acuerdo? Entonces, incluso en dolor crónico, usted la deja 5 días máximo y la va rotando. Todas las infusiones perioperatorias de neuromoduladores tienen un objetivo y es básicamente usted pensar qué más va a hacer durante ese tiempo que las tenga, lidocaína o ketamina, porque la lidocaína lo que debe hacerse en teoría serían 24 horas máximo en pisos, aunque la hemos usado más tiempo todos, ah, que deberíamos escribir esa experiencia interhospitalaria de cuánta lida hemos dejado en pisos, digamos lo que úsela más bien tiempos cortos. En población seleccionada como población oncológica, en quemados, úsela más tiempo, pero probablemente rótele a otro tipo de medicamento al ajustar al quinto, séptimo día. ¿Que haya que hacer búsqueda sistemática de cómo se encuentran las enzimas hepáticas? No, no hay que hacerla. Muchas gracias. Pregunta el doctor William Llamas. ¿Qué opinión le merece el uso de etoxicoxib perioperatorio en pacientes con fibromialgia? Muy interesante, doctor. Ya más bustos. Cuando vimos la gráfica de Chantana, veíamos que ahí estaban los AINES estaban ahí metidos, pero me gusta mucho el concepto de COX. De hecho, cuando vos ves los artículos de premedicación son con celecoxib más que notoricoxib. El letoricoxib me parece un excelente agente porque es una sola dosis y dura 24 horas. Que es interesante en el letoricoxib y en el celecoxib, la expresión central de COX-2 que no hace el COX-1. Yo pienso que el letoricoxib es fundamental en todo paciente o más bien letoricoxib, no, el AINE o el COX son fundamentales
si no hay contraindicación en el manejo perioperatorio. ¿De acuerdo? Hay unos trabajos, pues, no tan claros de uso de AINES. Claro, los AINES son útiles en fibromialgia, ni más faltaba, pero digamos que el fundamento fisiopatológico no nos invita a usarlo de rutina. Ahora, otra cosa es perioperatorio. Perioperatorio debe tener un AINE o un COX, independiente que sea fibromialgico o no. Y si usted me pregunta, yo siempre estoy más a favor de los COX que los AINES en el perioperatorio, sobre todo los orales. No creo que sea tan costo efectivo, salvo que no tenga vía oral y no va a tener vía oral anticipada por un tiempo largo, utilizar AINE puro. Muchas gracias. Te pregunto, porque hablamos mucho de fármacos, ¿existe alguna terapia neuroconductual que permita tratar a estos pacientes como para, Claro. para minimizar el dolor posoperatorio? Sí, claro. En algún momento al principio hablábamos de que en la misma gráfica Chantana, el uso de terapia física, ¿de acuerdo? Terapia física analgésica restaurativa y desde el punto de vista emocional, mindfulness, ¿de acuerdo? Y terapias de mejorar el afrontamiento. ¿Qué sería todavía una mejor aproximación? Pacientes en clinical pathways, creadas en cualquier sitio, pacientes en protocolos eras claros, el paciente que se le muestre no solamente fibromialgia, sino catastrofización, rumiación, ah, entrar en estas vías de manera muy precoz, puesto que el manejo va a ser a más largo plazo. Pero si tengo un paciente en que no lo pude captar y tiene un comportamiento catastrofizante, ¿de acuerdo? Multisintomático, en ese concepto del agudo posoperatorio, en el macroconcepto de dolor transicional, debe estar involucrado psicología del dolor, psicología clínica o psiquiatría de enlace, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sí, Juan, definitivamente es sumamente importante, puesto que hace parte del manejo de estos pacientes. Lo mismo que pacientes en los cuales usted quiere ahorrar opioides, también lo puede hacer de manera rutinaria, ¿de acuerdo? Pero entonces, digamos, como no hay tanto recurso humano para esto, hágalo de manera selectiva en pacientes de alto riesgo que tengan esas características, catastrofizante que no esté mejorando, rumiante que no esté mejorando, etcétera. El doctor Tobón acaba de preguntar algo bastante interesante, ¿sí? Mm, Sí. ¿La contesto, Ca- Juan? sí, Carlos, buenas noches. Generaciones diferentes, medicamentos diferentes. Usamos mucha lido intra y posoperatoria. Más segura que también en posoperatorio. No, yo lo que le quiero decir, profe Tobón, es lo siguiente. Y es que, uno, hay guía específicamente avalada por cuerpo colegiado grande como ASRA y ESRA para ketamina. Dos, no hay guía avalada de lidocaína. Tres, las guías de lidocaína que existen, que no son guías, son consenso de expertos, digamos lo dicen, no más 24 horas y en sitios de más vigilancia. Lo que le quiero decir es que esto, sumado a que cuántos kits de LAST hay en los hospitales, ¿sí? Ah, quiero que le tengamos más respeto a la lidocaína en el posoperatorio, ¿de acuerdo? Más que decir que la ketamina sea mucho más segura, no, sino que, digámoslo, en el momento que tengamos LAST y no podamos responder, pues, ¿cuál guía? Ah, la guía de anestesia, eso no es una guía, es una opinión de expertos. Y segundo, ¿cuántos kits de LAST tenía? Entonces, lo que le quiero decir es que dependiendo de su hospital, de su sitio hospitalario, valga la redundancia, pues, usted ya decide qué tan puede usar una o la otra. Lo que sí es claro es que la guía de la ketamina pues, nos da una ligera protección. Y lo que es claro es que uno siente que se usa tan poquito y se usa mucho más liberal la lidocaína. Ese es el pensamiento. Más que la ketamina sea, eh, más que la ketamina sea más segura o no. Gracias. Pregunta el doctor Alfonso Martínez. Pacientes con metilfenidato, ¿cómo sería su manejo El perioperatorio? paciente, el paciente, el paciente con metilfenidato, usted lo debe tener como en 12. Profe Tobón, un gusto escucharlo. Un abrazo, carajo, hasta Soma. Qué pena ahí la interrupción y el aviso parroquial. Algo interesante del metilfenidato, y es que ¿para qué lo estás usando? ¿Para qué lo usa el paciente? Está usando el metilfenidato porque tiene una fatiga, ¿sí? O el paciente tiene un metilfenidato por un trastorno de atención, ¿de acuerdo? Y es muy importante porque entonces si es un paciente con trastorno de atención, ¿será que ese paciente exhibe algún tipo de características nociplásticas?
ese paciente cómo se encuentra desde el punto de vista introspección y riesgo de uso de opioides. Algo interesante en estos pacientes, usted debería tener casi que en la evaluación, como se hace evaluación en otros sitios de manera mandatoria, cuándo fue su último consumo de alcohol para meterlos en riesgo o no de tremens. Lo mismo, riesgo o no de uso inadecuado de opioides, ¿de acuerdo? Entonces, digamos lo que no nos cambiaría mucho la fundamentación, probablemente es la multimodal, la más importante para ellos, un paciente con estas características que sabe uno que pueden estar más dispersos, si es por eso, y si están más de fatiga, también mucha técnica regional. ¿Y por qué mucha técnica regional? Si es por fatiga en cáncer, ¿cómo lo rehabilitas posoperatoriamente, sí o no? Entonces la regional pienso que sería una excelente respuesta. Y regional no single shot, regional continua. Entonces, digamos que sería como la forma en lo que diría. No, 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 es una pregunta muy interesante porque cada vez lo utilizamos más frecuentemente, pero digamos que un metilfenidato que está bajo el radar es el de la fatiga en cáncer. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en el chat o alguien que quiera abrir micrófonos y participar? El doctor César Coxon. ¿Qué opinión le merece el uso generalizado de bombas elastoméricas para el control del dolor a 2 mililitros por hora? Doctor César Coxon, le quiero preguntar una cosita. Cuando se dice bomba elastomérica para el control de dolor, yo sé a lo que se refiere, pero quiero que, pues, como para en aras de discusión, ¿a qué mezcla se refiere usted? Pues lo digo en el buen sentido de la palabra, pues para no responder como tan simple. ¿Y por qué vía se refiere usted? Profe Coxon. Muy bien. ¿Y de dipirona? ¿Dipirona solita o alguna otra cosa? Si el doctor quiere activar el audio, lo puede hacer, doc. Le estoy enviando como la invitación para que active el audio. No sé si puede hacerlo. Entonces, se lo voy a responder entonces Coxon, doctor Coxon, de así. No sé si estoy pronunciando mal. Coxon, Pasteur, no sé cómo pronunciarlo, pero espero que lo pronuncie bien, doctor Coxon. Que es interesante. O sea, hay un uso muy interesante de métodos de analgesia postoperatoria con dipirona. Segundo método de analgesia postoperatoria con dipirona más algún tipo de, algún tipo de opioide atípico tipo tramadol, ¿de acuerdo? ¿Qué es interesante en este sentido? Quisiera que de pronto Lucas me hiciera como de interlocutor aquí. Cuando escuchamos referencias en literatura de analgesia continua posoperatoria y bomba elastomérica, hay muchas más referencias de técnicas continuas regionales que venosas en casa, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, 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 Lucas, ¿sí o no? completamente de acuerdo. Sí, hay mucha más evidencia de utilizar cáteres continuos en el posoperatorio, incluso ambulatorios, para rehabilitar a un paciente. Pero no hay tanto dipirona y tramadol en casa. ¿Sí me entiendes? No. Entonces yo no estoy criticando y no debo criticar pues de manera como agresiva el uso de estas estrategias. Lo que sí puedo criticar es el uso mínimo de estrategias que tienen más evidencia en rehabilitación que una técnica venosa, ¿de acuerdo? ¿Cómo qué? Como una infusión continua para rehabilitar un paciente con una capsulitis adhesiva, ¿de acuerdo? O rehabilitar un paciente que ha sido difícil manejar el dolor de rodilla. ¿Qué es más bueno para ese paciente? ¿Mandarlo con opioides y una infusión de dipirona para la casa? ¿O mandarlo con un canal continuo de aductores para rehabilitar esa rodilla? ¿Cuál será más costo efectivo en dolor dinámico? ¿Qué me contestaría Lucas? Sin duda, pues encuentra uno mucho más evidencia de las Es. técnicas Entonces, en lo regiones hice con continuas. Lucas como para no contestarlo yo solo, en el buen sentido, profe César. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Claro que se está usando eso, sí me estaba entendiendo, ni más faltaba. No soy nadie yo para criticarlo. Lo que sí puedo criticar es que se usa menos técnica regional continua, ¿sí? Se premedica oral de menor manera, de maneras masiva, ¿sí me entendés? Ah,
y que en ese orden de ideas uso más venoso que oral, y ahí sería de pronto la crítica. Y una crítica mayor en premedicación es no identificar al paciente de alto riesgo para dolor agudo severo postoperatorio y por énfasis del crónico. Y mucho más allá de los hospitales universitarios, no tener servicios de dolor transicional. Yo estuve hace poquito en el Pablo, en las Américas, entonces pues también es culpa mía, pues no voy a estar aquí libre de culpa, ¿sí? Entonces digamos lo que más que criticar que se ponga dipirona o no, critico todo lo otro que no se hace. Pero si me preguntas, además evidencia un catéter continuo, incluso hace mucho rato, eh, am, hace mucho rato, pongamos incluso hasta para cesárea, ¿no? Técnicas subcutáneas, en fin. Entonces yo sí creo que no es que sea malo, pero ¿por qué no usamos otras cosas que dan más rehabilitación en el postoperatorio? ¿Sí? Lo que dice la autora Diana Reyes, la estabilidad de las mezclas, lo mismo. Pero Dianita, yo prefiero una mezcla elastomérica que dure 72 horas a alguien que esté en la casa sin un monitoreo continuo de una reacción contra Madol y dipirona venosa, ¿sí? De hecho, parte de las decisiones que se toman para en piso con lidocaína es ponerla por una aproximación subcutánea. Aquí me está preguntando el saxofonista de la analgesia, el profesor Carlos Villa. Un gusto saber de vos, profesor Carlos. Mira, algo interesante y es que nadie puede decir cuál es el efecto, cuál es el receptor de la dipirona y lo mismo que es el acetaminofén. ¿De acuerdo? Digamos lo que de alguna forma yo pensaría, ah, qué pena, yo pensaría que pues no, es mejor combinar AINE, paracetamol y nefopam, por ejemplo, ¿sí? Pero el nefopam y magnesio se pueden combinar acerca del NMDA, ¿sí? Entonces, digámoslo de alguna manera, puedo tener la excusa de usarlo. Digámoslo que, ¿quién me da ese artículo para contarte eso? El artículo tipo, el, eh, ¿el qué? El octopus. Volviendo a la respuesta de Anita, claro, pero ¿qué le da temor a uno más, Dianita? ¿Sí me entiendes? Que alguien esté en la casa con una mezcla de dipirona y tramadol o una mezcla necesito colocar por 72 horas. Pues yo me voy con la otra porque aparte eso lo puede como rehabilitar más, pero completamente de acuerdo. Esa estabilidad de mezcla no debe ser preparada en el cafetín por la enfermera, no debe estar preparada en central de mezclas, ¿de acuerdo? Para hacerla todavía más adecuada y cada uno en su hospital debe decirle cuál es la estabilidad. Nosotros en la Américas tenemos central de mezclas, en el Pablo también, y digamos que la estabilidad de 72 horas es más que cumplida. La doctora Ana Álvarez había preguntado, muy buenas noches, felicitaciones por excelente revisión y presentación. Doctor Restrepo, en su Sí, qué pena. experiencia, ¿cómo usa el sulfato de magnesio en el posoperatorio? Es una doctora Álvarez, muchas gracias. Qué pena. Ya lo había visto, pero no lo respondí, qué pena. El magnesio para mí es el neuromodulador del pobre. Ay, ¿por qué digo esto con todo respeto? Porque mira, se cayó la evidencia de usar gabapentoides, ¿no es cierto que sí? Que también en un paciente ambulatorio no nos gusta mucho por, digamos, el despertar prolongado y que pierdo la posibilidad de bypassear PACO 1 a PACO 2, ¿no? Lidocaína en ambulatorio, prefiero tener una técnica regional en vez de lidocaína, ¿no? Entonces me queda el magnesio. Los metanálisis 2013, trasladados al 2020 y 2022, le vuelven a decir la dosis de 30-50 por kilo. Pero si no quiere usar pues los 50, use por lo menos 40 por kilo. Estando en piso, estando hospitalario, puede tener el bolo de 30 por kilo y seguir con 8 miligramos por kilo por hora. Y aparentemente es una excelente mezcla, ¿de acuerdo? Es importante que ese magnesio va a tener de alguna manera otros beneficios que van más allá de analgesia, náusea y vómito. Lastimosamente, algo que nos parecía muy importante en el magnesio era la evidencia, por ejemplo, en la agitación, ¿no? Y lastimosamente, sabes que en las guías de eras de amigdalectomía, pues no lo pusieron como a bajar el delirio en niños específicamente, ¿sí? Entonces yo utilizaría 40-50 miligramos por kilo sin ningún tipo de inconveniente cuando es un single shot. Páselo en 30 minutos a una hora, ¿sí? Y digámoslo de alguna manera, piense que es algo más cercano que lejano, puesto que lo podemos utilizar pues bastante no, pero más rutinariamente que otros de estos otros dos medicamentos
neuromoduladores. Importante con el Nefopam también, el otro efecto grande que pudiera ser benéfico y es básicamente la buena evidencia que tienen en términos de escalofrío, ¿no? Entonces, digamos lo que esos dos agentes que tienen un perfil neuromodulador nos pudieran ayudar de esa manera. Muchas gracias. Ana Álvarez. Disculpa, doctora, ¿hasta cuánto tiempo el posoperatorio del sulfato de magnesio? 24 horas como la lidocaína. Pues es una pregunta muy interesante, doctora Bea, doctora. Lo interesante es que básicamente la evidencia y lo que hay de este y en estos dos metaanálisis que le mostré, básicamente 24 horas, ¿de acuerdo? Es interesante que usted, el paciente, en ese tiempo tiene que pensar en otras estrategias para, para, para mejorarlo. Por ejemplo, uno de los fármacos neuromoduladores que casi nunca usamos como analgesia postoperatoria es la dexmedetomidina. Entonces, digamos lo que un paciente que tenga un componente deliriogénico sería el otro que incluiría yo en este caso, ¿de acuerdo? Pero lo usamos en un sitio de alta vigilancia. El magnesio no necesitaría alta vigilancia en términos generales, ¿de acuerdo? 24 horas es más que suficiente. No hay tanta información después de 24 horas cuánto lo puede usar, básicamente porque también tiene metabolitos que se pueden acumular y que no van a ser tan buenos en pacientes específicos. Interesante. Lo interesante para mí, lo interesante para mí es que no lo use a 30 por kilo nomás. No use los clásicos 2 gramos que empacamos siempre. ¿Sí? Yo también los empaco así, pues, o sea, no voy a decir que no lo hago, pero pensemos que las dosis pueden ser mayores. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos, el doctor César ya puede activar el micrófono porque él necesita, pues, preguntarle algo al doctor Carlos Claro, Restrepo. claro que sí, adelante. Doctor, Doctor, ya puede activar el micrófono. Doctor César. Doctor César, ya puede activar el micrófono. No, no, no. Doctor César, ¿nos escucha? Ya puede activar el micrófono. Estoy solicitando acá que reactive su audio. No, doc, no. No, Bueno, doctor Juan Carlos, no. obviamente, doctor César, pues toda Sadea, pues Andreina, en fin, te puedo dar mi teléfono celular, ni más faltaba con todo el cariño, pues. Aquí otra vez una mezcla del otra pregunta del doctor Ramírez, ¿qué me merece la mención de tramadol ketorolaco? Vea, no me parece mala, pero vuelvo y le pregunto, doctor Oscar, le digo con todo respeto porque colegas hacen ese tipo de oficio. Y le digo a Lucas que me conteste. Paciente con cirugía de manguito rotador, Ajá. qué se siente que es mejor para esa rehabilitación? ¿Un bloqueo de tronco superior continuo o la bomba de tramadol No, ketorolaco? no, maldas. Sin duda, en Sura Industriales con el doctor José Rubio los hicimos y pues uno veía que era dramático la respuesta de los pacientes y la posibilidad de hacer rehabilitación cuando poníamos las bombas elastoméricas y hacíamos, pues las revisamos allá, o sea, las técnicas regionales continuas para eso son, pues definitivamente creo yo Es, muy claro que el beneficio. Eso es lo que quería decirte, doctor Ramírez, que yo estoy convencido que, por lo menos en cirugía ortopédica, las técnicas regionales continuas están subutilizadas. Sí, están subutilizadas. ¿Que es difícil hacerlo? Claro que es difícil, pero están subutilizadas. Dos, una mezcla de tramador ketorolaco, digámoslo que cuando vos lees literatura de infusión continua de ketorolaco y tramadol, no encontrás tantas, ¿no? Tercero, piensa uno que una excelente analgesia multimodal, una analgesia multimodal robusta, con una técnica regional, con buena premedicación, con buena antiemesis, no solamente temprana y tardía, pues pueden disminuirse este uso de técnicas regionales, porque es que de técnicas venosas continuas, y lo digo con todo el respeto nuevamente, cuando uno lee en la literatura de analgesia continua, venosa, ambulatoria, no monitorizada porque no hay nadie al lado, no encuentra como tanto, ¿sí?
Ese sería como lo que me opino. No tengo ningún problema con la mezcla, ¿de acuerdo? Si hay artículos de estabilidad, claro que los hay, me parece una excelente alternativa. Lo que quiero decirles es que yo no reemplazo una mezcla de estas con una técnica regional bien buena, ¿sí? Antes usted me puede decir, listo, Carlos, en histerectomías, ah, en, em, en cirugías abdominales laparoscópicas, bueno, entonces tiene que meterle una mezcla también con antieméticos, ¿sí? Piensa uno que todo está relacionado con seguridad, no le veo ningún problema porque la seguridad está dada, pero definitivamente lo invito a que usemos otras cosas más sin decir querer decir que esto es malo. Quiero hacer énfasis en eso, o sea, no es que tenga nada con este tipo de mezclas, pero sí estoy a favor de que se incentive identificar pacientes, más técnicas regionales continuas, mejor premedicación, ¿sí? En fin. Hay dos preguntas sobre el sulfato de magnesio. Primera, el doctor Pedro Manríquez. Buenas noches, doctor. El sulfato de magnesio en paciente ambulatorio. En interrogación, el doctor Jorge Tobón. La sensación de lasitud del magnesio es desagradable. ¿Cómo se maneja? Entonces, primero la del doctor Peter Manrick. Pues yo pienso que en paciente ambulatorio es donde pienso que el magnesio está por encima en términos de seguridad que la ketamina y la lidocaína. ¿Sí? Dosis de 40 por kilo no tienen ningún tipo de problema. 24 de analgesia preventive, ¿de acuerdo? Obviamente usted no lo va a administrar en el momento que el paciente tenga todavía un TOF malo, ¿sí o no? No. No va a administrar en un momento del TOF malo. También le puede bajar la náusea y el vómito por uso menor de opioides y menor escalofrío. Entonces, ¿que tiene justificación? Yo creo que sí tiene justificación, repito. Y la sensación de lasitud del magnesio, pues digamos lo que sí es desagradable. Digamos que por eso, aunque en ocasiones usamos el magnesio en recuperación, y yo lo he usado, usamos el magnesio en piso, y yo lo he usado, la sensación del magnesio más acoplada al cuerpo es cuando el paciente todavía se encuentra en el transoperatorio, no cuando está en el posoperatorio. Recordemos que ese concepto de la bolsa mágica, y la bolsa mágica también es cuando uno le pregunta a la enfermera de recuperación de Paco, ¿qué tiene el paciente? Le dicen, ahí tiene colgada el diclofenac, ahí tiene colgado tal cosa, pues la bolsa mágica nunca va a actuar en ese sentido. Entonces, digamos lo que piensa uno que es mejor manejada sin ofrecerla, profe Tobón, cuando el paciente está despierto, hágalo en el tránsito operatorio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos al doctor Carlos Restrepo. ¿No hay más preguntas? Juan, una última cosita importante. Yo Sí. quiero dejar un mensaje interesante y es que no, por favor, no estigmaticen la fibromialgia o el fibromiálgico, ¿no? Esto es como un mensaje pues como de campaña social o de los niños buscan su hogar, pues, pero no la abandone, o sea, es tan orgánica como otra persona, simplemente que tiene las vías de dolor alteradas, ¿sí? Ah, y en ese sentido, pues, se debe acompañar más que no acompañar, sobre todo en términos de dolor crónico postquirúrgico, que pues aquí no hay demandas por manejo de analgesia mala, pero yo me imagino un abogado, uno con un dolor persistente postoperatorio, al que no le hicieron buena analgesia, pues sería fantástico para el abogado, no para uno. Y por último, pues quiero dar profundamente las gracias a Saberia. Es mi casa, me siento como en la casa. Cada vez que vengo a una reunión de Saberia me dan ganas de dar las gracias a lo Lucho Herrera, a lo Egan Bernal, sí, pero el día de hoy a William Patiño, a Jaime Martínez, a Santi Jaramillo y a todos ustedes por invitarme, doctor Ochoa y doctor Villa. No, los agradecimientos son nuestros. Excelente expositor y nos dejó el tema muy, muy claro. Muchas gracias. Con todo el gusto, un abrazo, eh, una, un feliz fin de semana, un abrazote, hasta luego. Un honor tenerlo por aquí, profe. Buenas noches. Un abrazo muy grande. ¡Hey, Alejo Noreña! Un abrazo magnánimo. Hasta luego.